Hola, hola, bienvenidos a el grupo Pequeño Rebaño y al canal de Cristo Blog. Vamos a, si Dios lo permite, vamos a compartir un mensaje hoy con los amigos y hermanos. Entonces, vamos a empezar rápidamente porque ya se nos fue bastante parte del tiempo conversando antes del mensaje. Estuvimos conversando mucho hoy, así que vamos a ello. Vamos a entrar a la presentación, a ver. Eh, Partir. Bien, bueno, que Dios nos ayude. Ok, vamos a hablar de esto, la paciencia de Jesús. Ese va a ser el tema de hoy, ciencia de Jesús. Y vamos a comenzar leyendo este texto. Por favor, Pablo, si puede leer, Pablo. Dice, Primera de Juan 3, 1 al 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, tal y como Él es. Le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica, porque Él es puro. Amén. Muchas gracias, Pablo. Amén. Bien, vamos a ver. Aquí la intención que tenemos es la cuestión de ver que seremos semejantes a Él. Eh, Esta es una promesa que tenemos de parte de Dios, de parte de Jesucristo, y cuando dice a Él se refiere a Jesucristo, pero nos dice que no lo vemos todavía. Es decir, ya nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, hemos sido hechos hijos de Dios, hemos sido hechos semejantes a Él, pero todavía no vemos que seamos semejantes a Él en todo, ¿cierto? Pero nos dice aquí, nos muestra la esperanza, nos recuerda de que lo seremos y que le veremos tal como Él es. Esto recuerda a lo que dice Pablo cuando habla de la profecía, que dice que en parte profetizamos, ¿verdad? Pero en algún momento lo que es en parte dejará de ser en parte porque le veremos, le conoceremos y seremos conocidos como hemos sido, o sea, le conoceremos como hemos sido conocidos. Aquí Juan usa más o menos la misma idea. Dice que nosotros le veremos tal como es. No sé si habían antes relacionado esas dos ideas, pero ellos están hablando de lo mismo. Están hablando de ese conocimiento pleno que nosotros todavía no lo tenemos, pero que en algún momento lo tendremos cuando estemos en la presencia del Señor, cuando pasemos a participar de su cuerpo, cuando pasemos a participar de su carne y de su sangre. Entonces, este es el objetivo de Dios. Este es el objetivo de Jesús. Este es el fin de las cosas. Este es el fin de todo el propósito, digamos, la culminación del propósito de Dios para con nosotros. Que nosotros seamos semejantes a Cristo, que nosotros seamos revestidos de Cristo y que entremos a la salvación. ¿Pero quiénes? Bueno, todos, obviamente. Ahora, ¿qué sucede? Que sabemos que esto está atado a creer, a seguir a Jesucristo, ¿cierto? Pero entonces, como todos, hay algo que, que sucede que tenemos que entender. Hay personas que no siguen a Cristo, obvio, hay muchas personas que no siguen a Cristo. Pero ¿por qué hay tanta gente que no sigue a Cristo a pesar de haber escuchado hablar de él? La razón es porque no le conocen. Esa es la razón, porque no le conocen. Aún nosotros que le conocemos en parte, pero en la parte que lo conocemos nos ha sido suficiente para que nosotros le sigamos a él. Todo aquel que no sigue a Cristo es porque no le conoce. Aunque haya escuchado hablar de Jesús, puede que haya escuchado hablar de Jesús, puede que haya leído la Biblia, puede que haya ido a una iglesia, pero si no le sigue es porque no le conoce, porque el que le conoce le sigue.
A veces la imagen que tenemos de Dios no es de Jesús, no es la real. Por lo tanto, aunque hayamos oído hablar de él, no le conocemos. Porque, por ejemplo, si conocemos a un Jesús que lo que nos quiere es castigar, es porque no lo hemos conocido. Estamos conociendo a un Jesús que no es como él es, por lo tanto, no es él. Todo aquel que conoce a ese Jesús, el real, ese Jesús que no te quiere castigar, sino que vino a salvarte, ese Jesús que no quiere hacerte el mal ni mandarte a un infierno de fuego, sino que su único propósito es salvarte, que no quiere castigarte con una enfermedad, sino que vino a sanarte. Todo aquel que conoce a ese Jesús le sigue. No tiene ninguna razón, una vez entiendes, cualquier persona de este mundo, una vez llega a entender quién es Jesús, le va a seguir. Todo el que no le sigue es porque no lo ha entendido. La experiencia de Pedro. Vemos que Pedro en algún momento incluso negó a Jesús, pero otra vez le siguió. Primero empezó siguiéndole cuando le conoció, pero no le conocía del todo. Le fue conociendo con el tiempo y le fue entendiendo con el tiempo. Llegó el momento incluso que lo negó, pero otra vez volvió y lo siguió. Y cuando volvió y le siguió, Jesús siempre lo recibió. Jesús nunca le rechazó. Jesús siempre estuvo abierto para Pedro y para todos sus discípulos, igual que para todos nosotros. Nunca se cierra. Jesús nunca se cierra. Jesús nunca cierra las puertas. No importa lo que nosotros hagamos, Él no cierra las puertas. Lo que sucede es somos nosotros que de alguna manera en algún momento por falta de entendimiento de sus cosas nos alejamos, incluso por haber pecado, incluso por tener la vergüenza de no haber cumplido con los estándares que nosotros pensamos que Él nos exige, pero que Él no nos ha exigido. Porque cuando Jesús le dice a Pedro que Él le va a traicionar, Jesús no le está rechazando, solamente se lo está anunciando para que lo sepa por la reacción que Él acababa de tener. Jesús nunca le echa fuera. Tenemos la experiencia de Pablo, que habiendo oído hablar de Jesús, no le conocía. Y como no le conocía, le perseguía y perseguía a sus discípulos. Pero él fue encontrado por Jesús. Y cuando comenzó a seguir a Jesús, ¿qué pasó? Que empezó a seguir a Jesús. Es decir, una persona que lo podríamos asemejar, por ejemplo, a alguien de este tiempo que se le pueda considerar genocida, por ejemplo. Lo fue hasta que realmente conoció a Jesús y supo quién él era. Cuando supo quién él era, su vida cambió y empezó a seguirlo. Cuando no sabía quién era, aunque había escuchado hablar de Jesús, ¿qué es lo que hacía? Que le perseguía y perseguía a sus discípulos, porque había escuchado hablar de él, pero no sabía quién era Jesús, cuál era su naturaleza. Tenemos la experiencia de los 10 discípulos que habían estado con Jesús, pero en algún momento la abandonaron, pero Jesús nunca les abandonó a ellos. Por lo tanto, volvieron de nuevo a estar en la comunión con Cristo. Tenemos la experiencia de la mujer samaritana que cuando se encontró con Jesús, primero le cuestionó, pero poco a poco, mientras iban conversando, se fue dando cuenta y dijo, ¿quién es este? Esto no es lo que yo me esperaba. Y cuando llegó a conocerle y a entenderle, entonces empezó a seguirlo, a anunciarlo y a atraer a otros hacia él. Porque en ese momento comenzó a conocerlo. Tenemos la experiencia de Nicodemo, fariseo, que escuchando a Jesús, viendo las cosas que hacía, comenzó a interesarse y lo cita para interrogarlo, para sacarle información, a ver en qué le puede atrapar. Y no lo entendía, pero con el tiempo lo fue entendiendo. Y según lo fue entendiendo, llegó el momento que llegó a creer en él. Todas las personas que llegan a entender quién es Jesús, ninguno lo puede rechazar. No hay ninguna razón para rechazar a Jesús. Salvo el no conocerle. A él, a quien él es realmente, no hay ningún ser humano que le rechace. Todo ser humano que llega a conocer quién es Jesús, que llega a entender quién es Jesús, no le va a rechazar. No tiene motivo para rechazarlo. ¿Por qué? Porque no cumple ese estándar. Eso no es un motivo para rechazar a Jesús, porque Jesús no te va a rechazar por eso. Porque eres digno de castigo, pero Jesús no te quiere castigar. ¿Por qué? Pon cualquier razón, porque has hecho cosas malas. Eso no son razones para rechazar a Jesús, porque tienes impulsos
porque eres atraído al pecado. Si conoces a Jesús, te vas a dar cuenta que tampoco es esa razón para rechazar a Jesús, porque Él a ti por eso no te rechaza, ni te castiga, ni busca hacerte el mal. Por lo tanto, si seguimos hilando y buscando, vamos a encontrar que el verdadero Cristo, el verdadero Dios, no hay razones reales para rechazarle, solamente el no conocerle. Esa es la única razón. Entonces, vamos a hablar de su paciencia. Mateo 13:30. Florencia, ¿lo puede leer, por favor? Amén. Dice, su paciencia. Mateo dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y átala en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Esta es la parábola Amén. del trigo y la cizaña. Nosotros hemos aprendido que esta parábola de lo que se trata es de lo que hay en nosotros, de que nosotros tenemos trigo y tenemos cizaña. Nos enseña que fue un hombre enemigo el que puso la cizaña en nosotros, es decir, que puso nuestros malos deseos, nuestros malos hábitos, esas cosas que nos llevan al mal, que nos arrastran a pecar. Esa es la cizaña. Y que la buena semilla también está en nosotros, que es la que puso Jesús. Y esa semilla tarde o temprano va a dar fruto. Entonces, en esta parábola Jesús está enseñando que en su paciencia, Él va a esperar que la semilla que Dios puso en nosotros, la de trigo, de que dé fruto. Para cuando dé fruto, entonces separar lo bueno de lo que es la cizaña en cada uno de nosotros. Entonces dice, no, déjala que crezca. Vamos a esperar. Entonces, eso es parte de la paciencia de Jesús. Vamos a leer el 2 Pedro 3:9, lo voy a leer. Yo dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué hace Dios mientras tanto? Mientras tanto, Dios es paciente con nosotros. ¿Hasta qué? Hasta que demos el fruto. Dios espera que nosotros demos el fruto. Y mientras tanto, Él nos sigue haciendo bien. Él nos sigue auxiliando en los momentos difíciles. Él nos sigue consolando con su espíritu. Él nos sigue dirigiendo. Él nos sigue atrayendo a su verdad de unas y de mil maneras para que logremos conocerle, y conocerle nos haga seguirle, y seguirle nos haga entonces producir fruto, para entonces el poder tomarnos y ponernos en su granero, para tomarnos a sí mismo, como dice Jesús, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ese es el propósito de Dios. ¿Cuánto va a esperar Dios? ¿Cuánto va a esperar Jesús? ¿Cuál es el límite de la paciencia de Dios? Esa es una pregunta de este estudio. ¿Cuáles son los límites de la paciencia de Dios? Una única vía, que esto es algo que tenemos que entender. Juan 8:31-32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor. Es decir, la forma de conocer la verdad y por la verdad ser libre es permanecer en su palabra, ser su discípulo, discípulo de Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma, porque Él es la verdad y hay que conocer la verdad. Y conocer la verdad es conocerlo a Él. El conocerlo a Él es lo que nos va a hacer libres. Como vimos la otra semana, hablamos de la libertad, ¿verdad?
¿Qué nos hace libre? Conocerle a Él. Nos da esa libertad, aunque no lo veamos manifestado, como dice Juan en el primer versículo que leímos, todavía en la carne, en este mundo, pero nosotros somos libres cuando hemos creído en Él, cuando lo hemos conocido, porque no hay diferencia entre conocerle y creerle. No puede una persona conocer a Dios y rechazarle. No puede una persona conocer a Jesús. Sí puede conocer a otro Dios o una imagen distorsionada de Dios y rechazarle. Pero el que conoce a Jesús, a este Jesús, al Jesús que es 100% amor, 100% paciente, la persona que le conoce le cree y no le puede rechazar. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay forma, no hay otro método para ir a la salvación. No hay otro método para llegar a Dios que no sea por Jesús, por la verdad. Él es la verdad, pero Él es el camino. Jesús utiliza muchas palabras, muchos términos diferentes para referirse a lo mismo. Es Él, solamente a través de Él. Cuando Él dice que yo soy el camino, lo que está queriendo decir es que la única manera que hay de ir a Dios es a través de Él. Claro, es que Él mismo es Dios, es su manifestación. Es la forma que nosotros podemos percibir, hemos podido percibir, sea por la carne los discípulos y nosotros por su espíritu. Él es la verdad. Entonces, hay que conocer la verdad, sí, Él es la verdad. Cuando conocemos la verdad, vamos a Él, indefectiblemente. Indefectiblemente. ¿Le conoces? Le sigues. Juan 19 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y esta es otra analogía que nos hace Jesús, porque es que hay una sola forma, y hay una sola entrada, hay un solo camino, hay una sola manera, hay un solo método, hay una sola persona. Es Él. Es lo que está diciendo aquí, que Él es la puerta de las ovejas, ¿verdad? Solamente a través de Jesús, no hay otra forma. Por lo tanto, es a Él al que hay que conocer. Dice en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí repetí este versículo para subrayar esto, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, es decir, es la única manera. Juan 6:56, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y ya esto lo vimos en un estudio que vimos en el pasado, cuando estuvimos hablando, si recuerdan, de si el tema se llamaba si Dios nos perdonó, ¿por qué seguimos teniendo sufrimiento? Y ahí explicamos que es que el cuerpo sigue atado y que nosotros tenemos que ser liberados del cuerpo. ¿Y vamos a ser liberados del cuerpo cuándo? Cuando seamos revestidos del cuerpo de Cristo, cuando habitemos con el mismo cuerpo de Cristo, según esa nueva genealogía. Por eso también, y en esto también se ve que no hay otra manera. No hay otra manera de entrar al reino de los cielos de manera manifiesta y tangible que no sea a través del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, así mismo como Él lo dice, Él es el camino, Él es la manera, la única forma. Bien, dice aquí todos. Juan 6:37 al 39. ¿Lo puede leer, por favor? Florencia, ¿lo puede leer? Claro, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y está en la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Amén. Exacto. Entonces, ¿qué dice Jesús? Todo lo que el Padre me da, todo va a venir a mí. Todo. Y todo el que viene a mí, yo no le echo fuera, yo no le rechazo. Todos en algún momento van a conocer a Jesús, sea hoy, sea mañana. En algún día, esa persona que no la ha conocido hoy, le va a conocer. Y cuando le conozca, ¿qué pasa cuando le conoce? Vendrá a mí, irá a él
y él no le va a rechazar y no le va a echar fuera. Esta es la fórmula de la salvación. Esta es la fórmula del reino de los cielos. Que todos, lo que el Padre le da, todos van a ir a Jesús cuando le conozcan, porque todos le van a llegar a conocer. Y todo el que le llega a conocer va a él y él no le echa fuera, él lo recibe y no lo rechaza. Entonces, ¿hasta dónde dura la paciencia de Jesús? Cuando llega el momento en el que Jesús va a decir, ahora tú creíste en mí, pero ahora yo te rechazo. Ahora yo te echo fuera. Ahora ya pasó el tiempo, se acabó la gracia. La gracia es eterna, no tiene fin. Nunca le va a echar fuera. Y dice en la última parte aquí, que de todo lo que me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El propósito de Jesús es resucitar a todo el mundo. Y yo siempre pregunto, ¿cuántos muertos Jesús encontró en su camino cuando se estaba mostrándonos, cuando nos estaba dando la imagen de quién es Él? ¿Cuántos muertos Jesús encontró en el camino que no fueran resucitados? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuántas personas Jesús encontró muertas y no las resucitó? No hay. Todas las personas con las que Jesús se encontró que habían muerto, Jesús las resucitó. Amén. ¿Cuántas personas Jesús encontró que estuvieron enfermas y no las sanó? Todas las personas que iban a él fueron sanados. Exacto. Todas las Y personas fueron sanadas. los que estaban muertos le oraron a Jesús, lo aceptaron, dijeron, bueno, ahora te acepto, y como te acepto y tengo fe, entonces ahora tú me vas a resucitar. No, él lo resucitó por una sola razón. ¿Cuál es la razón por la que Jesús resucitaba a los muertos? ¿Quién sabe? Salvar por amor. Exacto. Y porque estaban muertos. Si están muertos, él los resucita. Así de simple. Porque esa es su naturaleza. Su naturaleza no es yo te resucito si tú crees en mí. Su naturaleza es tú estás muerto, yo te resucito. Porque tengo que darte tiempo Amén. para que tú, primero yo quiero que tú vivas. Jesús quiere que vivamos. Ese es su propósito. Y quiere que vivamos y que tengamos vida eterna. Pero para alcanzar la vida eterna tenemos que conocerle a Él. Pero para conocerle a Él tenemos que estar vivos. Tenemos que estar respirando. Tenemos que estar conscientes por lo menos. ¿Verdad? Entonces, Jesús es así. Tú estás enfermo, te sana. Tú tienes hambre, te da de comer. Simple. ¿Por qué? Porque tienes hambre. Seguimos. El concepto de los primeros y los postreros. Voy a leer aquí Mateo 21, dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Aquí está hablando, Jesús le cuenta una historia, ¿verdad? Para hacer una comparación. Yo lo puse desde aquí, pero vamos a seguir. Y dijeron ellos, el primero, Jesús les dijo, estos los fariseos, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Cómo así que van delante de vosotros al reino de los cielos? Ok, se entiende que los publicanos y las rameras que han creído van al reino de los cielos, pero lo que le está diciendo es que van delante al reino de los cielos. ¿Qué significa primeros y qué significa postreros? Primeros y postreros son eso mismo. Los primeros, los que van primeros en la fila y los que le siguen detrás. Estos que han creído van delante de los que todavía no han creído. Eso es todo. Estos que creyeron van al reino de los cielos primero que los que todavía no han creído.
Y los fariseos, como sabemos, los que no creían, porque había algunos que creían, siempre se justificaban a sí mismos y Jesús siempre les enseñaba que eso los hacía a ellos ser postreros. Es decir, que eso los hacía a ellos no ser de los primeros que entran al reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Marcos 10:31. Porque muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Este es el concepto. Entonces, si hay unos primeros y hay otros postreros, quiere decir que no todos entran al mismo tiempo en el reino de los cielos. No todos van al mismo tiempo al reino de los cielos. Esta es la idea. En los estudios que nosotros hemos hecho, mucho de lo que estamos aquí, yo sé, y muchos de lo que ven también, hemos aprendido de que hay una segunda resurrección. Y ese tema se ha estudiado muchas veces, se ha estudiado. Y en ese tema se nos habla de que hay una primera resurrección, de la que nos habla Pablo, por ejemplo, cuando nos dice que los muertos en Cristo se levantarán primero. Dice, no precederemos a los que murieron, dice Pablo, y se está refiriendo a que ellos no van primero que los que murieron, está diciendo Pablo. Cuando dice no precederemos, está diciendo, no crean que nosotros vamos al reino de los cielos primero que los que murieron en Cristo, sino que vamos juntamente con ellos. Es lo que está queriendo decir Pablo en ese texto. Entonces, pero se ve que todos los que escuchan la voz de Dios resucitan. Vamos a leer este texto. Lo voy a leer porque un poquito largo. Dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrán horas cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Primero, todos los que están muertos van a escuchar su voz. ¿Y qué pasa cuando un muerto escucha la voz de Jesús? Resucita. ¿Hay algún muerto que no resucite cuando escucha la voz de Jesús? Eso no existe, eso no sucede. Los muertos escuchan la voz de Jesús y resucitan. No importa en qué condición hayan muerto. Unos murieron en condenación. ¿Por qué murieron en condenación? Murieron en condenación porque no conocieron a Jesús. Y la condenación es no conocer a Jesús. No ir a Él. Esa es la condenación. Pero no es que están condenados cuando resucitan. Es que están condenados permanentemente antes de morir incluso. Ya están condenados. Todo el que no le conoce y va a Él ya está condenado. Jesús dice, yo no vine a condenar el mundo, sino a salvar al mundo. Yo no vengo a condenarlos, ya han sido condenados, ya viven en condenación. Y de la misma manera los que resucitan sin Cristo, ¿cómo resucitan? Resucitan en condenación. No es una condenación diferente a la que tiene ahora el que no ha seguido a Cristo. No es una situación diferente, no es un estado distinto, es el mismo estado. El no estar en Cristo, esa es la condenación. Por lo tanto, aquellos que resucitan de los muertos y no creyeron en Jesucristo y no creen en Jesucristo, resucitan ¿cómo? Como mismo están los vivos hoy que no creen en Jesucristo, en condenación. Esa es la condenación. La condenación es que Él vino y no le creyeron. Esa es la condenación, nos dice Juan también en el Evangelio. Entonces, la cosa es que todos resucitan cuando escuchan su voz. Ahora, ¿para qué? Porque en el Apocalipsis, por ejemplo, nos dice que hay dos resurrecciones. Hay una resurrección de vida eterna, que esa de la que nos habla Pablo, cuando somos revivificados, que somos llevados al nuevo cuerpo, a las nuevas vestimentas, la nueva vestidura, los muertos que murieron en Cristo y los que resucitan, y los que hayan permanecido, todos son transformados al cuerpo de Cristo. Pero todos resucitan, no solamente los que son transformados al cuerpo de Cristo. Y esa es la que dice la resurrección de condenación. Claro, entendiendo, esto es lo que es la condenación. Es lo mismo que hay ahora, en los que no creen, ya viven en condenación. Porque no han ido a Cristo, no le han creído, no le han conocido, no le creen porque no le conocen.
Entonces, ese grupo de personas que Jesús resucita, ¿para qué los resucita? ¿Para que sigan viviendo en condenación? ¿O es porque es necesario que ellos le conozcan? Es que él tiene es que él tiene paciencia y que está dispuesto a esperar todo el tiempo que sea necesario, todos los años y miles de años que sea necesario, hasta que esas personas le conozcan. ¿O es que él no le va a forzar? Evidentemente no le va a forzar porque nunca lo hizo, no lo hace y no lo va a hacer, pero sí se va a seguir dando a conocer hasta que le conozcan, y conocerle es entender hasta cierto punto quién él es, y entender hasta cierto punto quién él es va a hacer que todas esas personas que resucitan en condenación, ¿qué va a pasar con ellos cuando conozcan a Jesús? Cuando sepan quién es Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? Van a creer y le van a seguir y van a ir a él. ¿Y qué va a pasar con ellos cuando vayan a él? Que él no les va a echar fuera. Y esa es la paciencia de Jesús. No tiene límites. Todo lo espera, dice Pablo, cuando habla del amor, hablando de Jesús. Todo lo espera y a todos los va a esperar. Yo le añado eso. Todo lo espera y a todos espera. Jesús nos está esperando a todos nosotros. Dice que los santos, en el Apocalipsis nos dice, creo que en Apocalipsis 15 dice que los santos están esperando que se complete el número, que se completen, porque todavía faltan. ¿Y cuál es el número? El número es lo que nos aparece en Apocalipsis 7 cuando nos dice que está esa multitud de personas que nadie puede contar, que vienen de todos los pueblos, de todas las naciones y de todas las lenguas, es decir, de todo el mundo, de toda la historia de la humanidad, todos vestidos de vestiduras blancas, adorando al Cordero que está en el trono. Allí se cumple el propósito y el fin de esa paciencia sin límites de Cristo. Que todos seamos salvos, que todos de todas las naciones, lenguas, pueblos y de todas las épocas, todos estemos allí con vestiduras blancas, según el cuerpo de Cristo, adorándole por la eternidad. Y ahí terminamos. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén.